Gracias, Jesús. Dios bendiga, amigos. Damos toda la gloria al Señor, toda la alabanza en este día. Damos gracias al Señor, amén. Gracias por su gran amor, su gran misericordia, su gran bondad. Gracias le damos al Señor por un día más de vida, por este tiempo. Gracias al Señor porque está interviniendo el Señor en cada uno, amado. En esas cosas el Señor no hace ningún tipo de acepción de persona. Yo creo que el Señor está interviniendo en cada uno de nosotros. Estamos leyendo, amado, el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel. A los 11 años Ezequiel es llevado cautivo a Babilonia. Más o menos Daniel también tenía esa edad cuando es llevado cautivo. Jeremías ya estaba en pleno ministerio. Este Jeremías ya había profetizado ya que la gloria de Jehová, su presencia, abandonaba su nación. La presencia de Dios abandonando la nación. Y verdaderamente Jerusalén se hundía en el pecado. Después de pasar 3 reyes, ¿cierto?, por pedido del pueblo, Saúl, David y Salomón, el reino se divide en 2. Son llevados cautivos por los imperios de Asiria. Anteriormente Josías había traído una reforma. Con 8 años de edad él asciende al trono, descubre la Torá, se lo comunica al pueblo, trae una reforma, restaura la adoración. Sin embargo, en el grueso del pueblo ya estaba tan aferrado al pecado y de la idolatría en sí, que esta reforma fue de un impacto muy superficial en el grueso del pueblo. Josías muere a manos, dicen, de los egipcios en algunas batallas, y ahí el pueblo se hunde aceleradamente en el pecado, y ahí el Señor comienza a levantar unos ministerios verdaderamente notables, como el de Jeremías. Y mientras Jeremías estaba profetizando en Jerusalén, Ezequiel es llevado cautivo, y a los 25 y 30 años más o menos, es llamado al ministerio profético. Este sacerdote, un sacerdote, Ezequiel, al igual que Jeremías, ¿cierto?, y que otros también, Zacarías también era un sacerdote, es llamado al ministerio profético.
personas que tenían conocimiento en lo que era intervenir, ponerse en la brecha en lugar del pueblo. Ezequiel, un gran conocedor del Señor, de su palabra, ¿cierto? Y es eso lo que nosotros estamos mirando, ¿sí? Pero no sin antes poder leer una porción de la carta de Pablo, que esto es lo que hoy nosotros somos, ¿sí? Quiero aclarar esto para que no creamos que lo que está escrito en Ezequiel literalmente lo podemos volcar al cuerpo de Cristo, ¿no? Si bien podemos sacar enseñanzas, si bien podemos sacar las profecías que nos van a dar un panorama de los tiempos que se vienen y cómo el Señor está actuando a través de la historia, ¿sí? De ninguna manera podemos tomar el libro de Ezequiel como algo literal para su iglesia, para el cuerpo de Cristo. Ahí Ezequiel está hablando al pueblo de Dios, que es Israel. Nosotros somos el cuerpo de su Hijo. ¿Me entendés? Es muy diferente la contextura espiritual que hoy está, ¿cierto?, a la que existía en ese tiempo. Pero también podemos ver el pensamiento de Dios para con el impío. Por ejemplo, por allá por Ezequiel 18, él dice que no quiere la muerte del impío. Él no anhela la muerte del impío, él no ama la muerte del impío, sino que el impío se vuelva, que el impío sea quebrantado, que entre en el conocimiento de su verdad, ¿sí? Mira lo que dice Colosenses: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y su hermano Timoteo, a los santos fieles y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjate cómo dice: a los santos y fieles hermanos. Está viendo en Cristo Jesús, eso nos ve en Cristo. Entonces nosotros, al estar en Cristo, ¿cierto?, habla de cómo nos identifica Dios a los santos y fieles. Muy diferente a la contextura que era en Ezequiel, cuando hablaba de un pueblo que era un pueblo impío, un pueblo que no tenía conocimiento de Dios, un pueblo que estaba haciendo idolatría, que estaba haciendo un montón de cosas, en el cual Dios tuvo que abandonar a Jerusalén. Fue cortada de su presencia Jerusalén. Y Ezequiel, ¿qué es lo primero que él ve? La gloria de Dios en Babilonia. Él veía esos 4 seres vivientes, cierto, que eran el fundamento del trono que él veía, y uno sentado en el trono. Y esa visión veía que volaba hacia Babilonia. ¿Por qué? Porque la voluntad temporal, ¿cierto?, en esa época, Dios se había trasladado a Babilonia respaldando al pueblo que había sido llevado cautivo a ese lugar, y había abandonado a Jerusalén, había abandonado el templo. ¿Por qué? Porque los judíos habían instituido ídolos fuera del templo, alrededor del templo. Habían levantado un valle que se llamaba el Tofet, y ahí hacían sacrificio de niños, y habían introducido dioses dentro del templo de Salomón. Persistieron durante mucho tiempo. El Señor levantó profetas para que se vuelvan, no lo hicieron así. Entonces su presencia se va de ese lugar, ¿verdad? No así en este tiempo. Él no puede abandonar su cuerpo.
¿cierto? Aunque nosotros somos fieles, se mantiene fiel. ¿Por qué? Porque ese cambio se produjo en la cruz del Calvario, Y eso me da a mí libertad para pecar en absoluto. Porque ese mismo espíritu que permanece fiel en mi vida, aunque yo soy infiel, ¿cierto? Perfeccionará la obra que comenzó en nuestras vidas, ¿cierto? Y aunque muchas veces peque, aunque muchas veces erre, ese pecado me va a causar dolor, ese pecado me va a contristar, ese pecado me va a llevar más y más y me va a guiar al arrepentimiento por la palabra que Dios está viviendo en mí. Y dice, siempre orando por vosotros, decía Pablo, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, ¿sí? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, a la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Aleluya, gloria. Impresionante, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Crece, eso es, crece en nosotros. Desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, a Cristo. ¿Cómo lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor por el Espíritu, por el cual desde el día que lo oímos no dejamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué hermoso, ¿no? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, o sea, ánimo persistente en el Señor, apasionado, eso significa longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nada que ver con Ezequiel, estos libros que anuncian juicio, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Antes no había este perdón de pecado que tenemos hoy en día. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El principio. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos,
para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así como las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjate que estas palabras no son nombradas en Ezequiel, pero estas son para nosotros, amados. Estas sí son literalmente para nosotros. Nosotros tenemos que tomar toda esta riqueza. ¿Cierto? Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo, o sea, hemos sido unidos en el cuerpo su carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Por esto no hay juicios, no hay juicio para la iglesia. En el sentido, no hay maldición para la iglesia, te quiero decir. Y si en verdad permaneciereis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui ministro. Ahora me gozo en lo que padezco en mi carne, que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui ministro según la administración de Dios que me fue dada para vosotros. Fíjate vos, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cierto? A Pablo es la persona indicada en el cual el Señor le revela el misterio oculto a través desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de gloria de este misterio entre los gentiles. No entre los israelitas, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí? A quien anunciamos amonestando en todo hombre, a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. A todo hombre le es presentado perfecto ante Cristo. Dice, aquellos que creen, lógicamente, ¿no? Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. Habla de un misterio, amado. La mayor revelación de los tiempos la tuvo Pablo, ¿cierto? La tuvo Pablo. Fue un evangelio no enseñado por hombres, sino por Dios mismo. Esto para entender, ¿para quién? Para la iglesia, para su pueblo, para su cuerpo, ¿cierto? Somos parte del pueblo, pero somos su cuerpo. Esto es algo más íntimo. Ahora siguiendo con el libro de Ezequiel. Aleluya, Rey. Te adoraré. Te adoramos, Jesús. Mira lo que dice Ezequiel. Damos gracias. Esta es otra dispensación, es otro tiempo. Si bien Ezequiel también habla del Cristo, habla del reino, acá está hablando más específicamente al pueblo judío que fue llevado cautivo, ¿cierto? Mientras Jeremías predicaba al pueblo judío que estaba todavía en Jerusalén, que había sido rebelde a la voz de Dios, diciéndole que fueran
a Babilonia, sino que se quedaron mientras Jeremías estaba ahí todavía profetizando. Ezequiel estaba en pleno ministerio en aquellos que habían sido llevados cautivos todavía, pero todavía estos cautivos creían que esa cautividad iba a durar poco tiempo, porque había falsos profetas también que profetizaban que esa cautividad de 70 años que Dios había hablado no se iba a cumplir, sino que ellos creían que mucho antes del Señor. Pero Ezequiel vino a traer y a confirmar lo que Jeremías habló al pueblo, y estaba hablando en ese momento al pueblo. La voz me dijo: hijo de hombre, ponte de pie que voy a hablarte. Cuando me habló el Espíritu, entró en mí y me mantuvo de pie para que pudiera escuchar al que me hablaba. Me dijo: hijo de hombre, te voy a enviar al pueblo de Israel, gente rebelde, que se sublevó, dice esta versión, palabra de Dios para todos en el capítulo 2, contra mí. Sus antepasados han cometido rebeldías contra mí hasta este mismo momento del día de hoy. Y los hijos son tercos y obstinados. Te voy a enviar a ellos para que le lleves mi mensaje. Le dirá: así dice el Señor Dios. Sea que te escuchen o no, son un pueblo rebelde. Al menos sabrán que hay un profeta entre ellos. Tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos, ni de los que dicen, aunque sea como vivir entre cardos y espinos y escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni de su apariencia, porque son unos rebeldes. Este pueblo que estaba cautivo en Babilonia, ¿cierto?, seguían su rebeldía. Entonces Dios le levanta profetas, en este caso Ezequiel. Tienes que llevarles mi mensaje, no importa que por su rebeldía no te escuchen ni cambien su conducta. Tú, hijo de hombre, escucha bien lo que te voy a decir. No te conviertas en un rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. ¿Sí? Y esto, amado, ¿cuál es la enseñanza espiritual que nos deja? Que aunque sabemos que hay personas que no te van a escuchar, que tenemos que dejar el mensaje. Tenemos que dejar el mensaje y dejar que el Señor es el que va a hacer la buena obra, ¿cierto?, en ello. Entonces vi una mano con un rollo escrito que se extendía hacia mí. Se abrió el rollo ante mi cara y se veía que estaba escrito por ambos lados. Tenía lamentos, gemidos y enseñanza y amenazas. Fíjate vos, ese era el rollo que venía para que Ezequiel comunique, ¿cierto? ¿Qué era lo que iba a comunicar? Lamentos, gemidos y amenazas. Eso era lo que se venía para su ministerio, ¿cierto? Muy diferente a los ministerios exitosos que hay hoy en día de lo que es lo profético, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué hoy no hay no es un ministerio de amenaza ni de, como decía acá, aleluya, gemidos, lamentos, gemidos y amenazas? Porque hoy ministerio profético está más ligado con la consolación, está para formar un carácter de la persona de Cristo en el creyente, ¿cierto? Y de hacer que el creyente, ¿cierto?, consume un carácter en Cristo, en el cual ya fue instituido en su palabra. Como esto que hablábamos
ahí en Colosenses capítulo 1. Fíjate vos lo determinante que es el apóstol Pablo para con la iglesia, ¿cierto? Entonces me dijo, hijo de hombre, hoy capítulo 3, vamos a seguir. Hijo de hombre, cómete lo que encuentres ahí, cómete ese rollo. Luego ve y habla al pueblo de Israel. Y si cómete ese rollo, que lo haga uno con él. Que lo medite, que lo escudriñe. Estaba entregando un rollo directamente escrito por el Señor. Para ese pueblo ahí, ¿cierto? Así que abrí la boca para tratar de comerme el rollo. Me insistió otra vez, hijo de hombre, buen provecho, cómetelo con ganas y llena tu estómago con el rollo que te doy. Que lo siga escudriñando, que lo siga comiendo. Ahí estaba la voluntad de Dios ya para el pueblo, ¿no?, de Israel, para el pueblo de Judá. Así que comí y en la boca me sabía como la miel, por lo dulce que era. ¿Sí? Aleluya, Rey. Entonces me dijo, hijo de hombre, ve al pueblo de Israel y dale mi mensaje. No te envío a un pueblo de que habla un lenguaje complicado y difícil, sino al pueblo de Israel. Tampoco te envío a naciones numerosas que hablan un lenguaje complicado y difícil de aprender que no puedas entender. Te aseguro que si te hubiera enviado a naciones extranjeras, ellos sí te escucharían. Pero el pueblo de Israel se negará a escucharte, pues no quiere escucharme a mí, porque todos ellos son tercos y obstinados. Sin embargo, yo te haré tan terco y obstinado como ellos. Serás como el diamante más duro que una piedra, porque es un pueblo rebelde. Luego me dijo, hijo de hombre, escucha y entiende bien cada una de mis palabras. Luego ve con los tuyos a donde están exiliados y dale mi mensaje y diles, así dice el Señor, aunque no te escuchen ni dejen de hacer lo malo. Entonces el Espíritu me levantó detrás de mí. Escuché una voz de trueno que decía, bendita sea la gloria del Señor donde Él habita. Luego oí un ruido como el de un gran terremoto y fue producido por el roce de sus alas, de los seres vivientes que aleteaban una contra la otra y por el ruido de las ruedas que estaban debajo de ellas. El Espíritu me levantó y me llevó. Así que me fui con espíritu amargado y enardecido, y el Señor se apoderó de mí al llegar a Tel Aviv, la comunidad de exiliados junto al canal de Quebar. Me quedé sentado en silencio durante 7 días. ¿Cierto? Ese es el lugar donde Ezequiel habitaba. Ella tenía su casa, tenía su familia, había una comunidad de judíos ya que había sido que había echado raíces ahí en Babilonia, en ese lugar, cierto, al norte viene a ser de Babilonia, en el río Quebar, donde cultivaba y donde vivía. Se habían hecho casas, viñas, como dice Jeremías 29, y aunque el pueblo se había establecido en un país, todavía seguía obstinado y todavía seguía con la idea de que en cualquier momento tenía que volver a su tierra natal, ¿cierto? Entonces Ezequiel tiene un mensaje. Después de 7 días el Señor me dijo, 7 días más estuve esperando Ezequiel. Viste que hoy queremos todo ya, la respuesta ya, la prosperidad ya, el auto ya, vení, pactá conmigo, vení. Hoy todo ya. Después de 7 días el Señor me dijo, hijo de hombre, te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Así que
cuando recibas un mensaje mío, adviértele de mi parte. Si le digo a un malvado, morirás, y tú no le hablas con él ni le advierte que cambie su conducta, será declarado culpable y sufrirá la pena de muerte. Sufrirá la pena de muerte. Morirá por su crimen, pero yo también te haré responsable a ti de su muerte. ¿Cierto? Fíjate vos este mandamiento para este tiempo. ¿Sí? No tiene nada que ver esto hoy en día, amado. Acá el único, si fuéramos nosotros los responsables de la vida de nuestros prójimos, pobre vida de nuestros prójimos sería. Solamente Cristo pudo reunir estas condiciones de responsabilidad y las pudo asumir, ¿cierto? Haciéndonos a nosotros guardián. Él es el guardián de nuestras vidas, Él es el que nos cuida, ¿cierto? En este caso Ezequiel, ¿cierto? Su ministerio, como el de Jeremías, como el de Baruch, ¿cierto? Tenían que sufrir mucho. Dice, morirás. Si le digo a un malvado, morirás, y tú no le hablas con él ni le advierte que cambie su conducta, será declarado culpable y sufrirá la pena de muerte. Nosotros ya el Señor nos libró de culpa, nos libró de esa muerte, ¿cierto? En cambio, si a pesar de tu advertencia no deja de hacer lo malo ni cambia su conducta, entonces será declarado culpable y sufrirá la pena de muerte, pero tú te habrás salvado. ¿Sí? Gloria a Dios. Si un hombre bueno deja de hacer el bien y empieza a hacer mal, cuando le ponga alguna piedra de tropiezo, morirá si no le advierte. No se le tomarán en cuenta sus buenas acciones, y a ti te haré responsable de su muerte. En cambio, si le adviertes a un hombre bueno que no peque, y éste sigue haciendo el bien, y no peca, conservará su vida, por haber hecho caso a la advertencia, y te habrás salvado. ¿Sí? Estos son mandamientos, amado, en el cual está hablando que solamente Él será salvado, ¿sí?, si cumple con todas estas cosas. Esa salvación no podrá ser impartida a otro. Sin embargo, en Cristo, esa salvación se imparte al anunciar el Evangelio. ¿Sí? ¿Qué es eso lo que el Señor viene, cierto, a darnos a nosotros para que anunciemos estas riquezas en gloria? Entonces en ese lugar sentí que el poder del Señor me tocó y me dijo: levántate, ve al valle, que allí te hablaré. Ve al valle, que allí te hablaré. Así que me levanté y me dirigí al valle. De pronto vi la gloria del Señor, como la que había visto en el canal de Quebar. Otra vez vio la presencia de Dios en plena Babilonia, en pleno ámbito babilónico. Caí postrado con rostro en tierra, pero el Espíritu entró en mí, me puso en pie y me dijo: ve y enciérrate en tu casa, te atarán con sogas para que no puedas salir de tu casa ni andar en público. Haré que la lengua se te pegue al paladar para que no puedas hablar. No podrás reprenderlo porque son unos rebeldes. Pero cuando yo
te hable, te soltaré la lengua para que le diga, así dice el Señor Dios. El que quiera oír, que oiga, y el que no quiera oír, que no oiga, porque son un pueblo rebelde, ¿cierto? Aquí estaba algunas características en el cual el ministerio de Ezequiel se iban a empezar a dar, ¿cierto? Bien podemos ver acá cómo ya Ezequiel estaba establecido en Babilonia, ya tenía su casa, había una comunidad de judíos cerca, y bueno, había un mensaje para dar, amado. Y una de las cosas que Ezequiel va a empezar a hablar, ¿cierto?, es de la responsabilidad de cada uno en cuanto a dar cuenta de sus vidas, ¿cierto? En este caso, Ezequiel tenía que declarar unas profecías que sí o sí tenía que hablarle tanto al impío como al justo, ¿no? Entre comillas, ¿cierto?, en cuanto a su caminar. Y el resultado sí no cambiaba de conductas, ¿sí? El Señor nos ayude en este tiempo. Amados, ya después vamos a estar viendo seguramente Ezequiel capítulo 4. Que el Señor nos esté dando sabiduría, nos esté dando inteligencia en el conocimiento del Señor, para que también podamos tener momentos de gran, ¿cómo puedo decir?, de gran manifestación en cuanto a la presencia, en cuanto vayamos hablando de este profeta, ¿cierto? Que el Señor prepare todo. Señor, estamos dando tu palabra, Padre amado, estamos dando tu libro en el cual tú le diste a tu sacerdote, a tu profeta Ezequiel, Señor. Queremos entender verdades profundas, Padre, y solamente la entenderemos si vamos a ti. Solo tú tienes palabra de vida eterna, Padre. Estamos mirando el libro de Ezequiel de diferentes formas, diferentes maneras. Espíritu Santo, guíanos a tu verdad. Guíanos, Señor, al plan de salvación, de regeneración para con nuestras vidas. Oh, eterno Dios, pone tu mano en la familia, en los hijos, en los nietos. Padre eterno, en nuestras vidas. Oh Dios mío, gracias. Gracias por tu presencia, Padre. Oh Rey eterno, te adoramos. Bendice, Padre, a cada uno de tus hijos, a los que están trabajando en la obra, Padre. Oh Rey eterno, oh Rey eterno, sí, Señor, llévate toda angustia, todo dolor, todo temor, Padre amado. Provee tu pueblo, Señor, no lo dejes faltar. Gloria a tu nombre. Gracias por la familia, por mis hermanos, mis hermanas. Gracias por todo, Padre. Gracias por intervenir en este tiempo, en mi familia, en mi casa. Gracias, Señor. Amén y amén.